Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a el video número 3 o clase número 3 del curso o del material de apoyo del curso de productos derivados. El día de hoy deberíamos de comenzar a ver el tema de swaps. Sin embargo, decidí hacer una pequeña modificación en el temario. Habíamos establecido que íbamos a tener 4 videos. El primero de la introducción y el segundo de forwards y futuros, que son los que ya están publicados. De ahí quedaban 2 videos más, que era el de swaps y otro para opciones. Sin embargo, decidí agregar un tema adicional como un anexo, que es el de curvas de tasas de interés, que va a ser el video del día de hoy. Entonces, en este video vamos a recapitular algunos puntos sobre las tasas de interés, un pequeño recordatorio de matemáticas financieras y vamos a ver el tema de las curvas cupón cero y las curvas forward, que van a ser pues, temas que nos van a ayudar un poquito principalmente para el tema de evaluación en cuanto a swaps y para terminar de comprender mejor el concepto de futuros sobre tasas de interés o los forward rate agreements, ¿no? Entonces, después de ese tercer video, ya vamos a tener el cuarto video, que va a ser el de swaps, y luego ya el quinto video, que va a ser el último del curso, que va a ser referente a opciones. Entonces, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a generalizar un término que es el de treasury rates o tasas de la tesorería, que son las tasas de interés que ganan los inversionistas en los certificados o bonos de la tesorería. En este caso son instrumentos que son empleados por el gobierno para pedir préstamos en la misma divisa del país, ¿no? Entonces, las tasas de la tesorería son tasas libres de riesgo, ya que se considera que no hay probabilidad de que el gobierno vaya a fallar en una obligación que pues está emitida en su misma divisa, ¿no? Esto lo quería definir porque los derivados pues usualmente son valuados con un portafolio sin riesgo, argumentando que el rendimiento de este portafolio pues debe de ser la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces aquí cuando veamos, igual en la bibliografía, en el libro que están hablando de las treasury rates, están haciendo referencia a las tasas que emplean los gobiernos de los diferentes países para sus instrumentos, ¿no? Aquí cada país va a tener sus propias tasas de la tesorería, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos los certificados de la tesorería, que son los CETES, y también pues tenemos otros, los bonos, los UDIbonos, todos los instrumentos que maneja el gobierno, ¿no? Entonces, ese es el término que se le da a las tasas de interés que ofrecen estos instrumentos. En cuanto a un pequeño recordatorio de matemáticas financieras, vamos a ver la medición de las tasas de interés, que estas se pueden cuantificar de varias formas. Por ejemplo, una tasa del 10% compuesta anualmente significa que 100 pesos al final de un año va a crecer a 110 pesos. O sea, lo que haríamos es multiplicar el 100 por el 1 más i, que en este caso estaría siendo 1.1, ¿no? Pero si la tasa fuera de 10% anual compuesta semestralmente, significa que los 100 pesos van a crecer primero un 5% durante los primeros 6 meses y de ahí van a, con todo y el interés ganado reinvertido, van a volver a crecer otro 5% por los siguientes 6 meses y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que si tenemos el mismo horizonte de tiempo de un año, entonces 100 pesos crecerían primero un 5% los primeros 6 meses y luego crecerían otro 5% los siguientes 6 meses, haciendo que el valor al final sea de 110.25 y que pues sería mayor a que si nosotros invertimos directamente los 100 pesos a una tasa del 10% compuesta anualmente, ¿no? Entonces, en general, mientras mayor sea la periodicidad de la tasa, pues mayor va a ser el valor que vamos a tener al final. En esta tablita podemos ver cómo se estaría comportando el mismo caso, la inversión de 100 pesos a una tasa de 10%, pero variando la periodicidad a la que está compuesta, ¿no? Si vemos que es compuesta anualmente, pues son 110 pesos. Si es compuesta trimestralmente, son 110.38. Si es compuesta semanalmente, es 110.51. Y si es compuesta diariamente, pues son 110.52. Entonces, mientras mayor sea la periodicidad, mayor es el monto que se obtiene al final. Entonces, de aquí surge el término de las tasas compuestas continuamente. O sea, si nosotros incrementamos el valor de M, que en este caso lo estamos utilizando para indicar la periodicidad, si lo incrementamos o hacemos que tienda a infinito, entonces obtenemos lo que conocemos como interés compuesto continuamente. Y aquí pues también se puede demostrar que si una cantidad le invertimos durante n años a una tasa R anual que es compuesta continuamente, entonces el valor al que va a crecer va a ser este de aquí, que es justamente el que hemos estado utilizando
para determinar los precios teóricos de los futuros y los forwards. Y en general son las que se utilizan para los derivados, ¿no? Sería el valor de la cantidad invertida o del capital A por la exponencial de la tasa por el número de periodos. Y pues ese número de periodos estaría en años también. Entonces vamos a tener una relación entre tasas. Si nosotros tuviéramos una tasa que podemos denotar como RC, que es una tasa de interés compuesta continuamente, y tenemos una tasa RM, que es la tasa equivalente compuesta M veces por año, entonces la idea es que partiríamos de la siguiente igualdad, o sea que la parte continua va a ser igual a la parte compuesta en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros podemos llegar a ecuaciones tanto para obtener una tasa de interés compuesta continuamente como para obtener su tasa equivalente compuesta m veces por año, ¿no? Que serían estas dos que tenemos aquí. Y esas son las que nosotros estaríamos empleando para la conversión de tasas. De hecho, hubo un ejercicio en el video de derivados, me parece que fue el de futuros o forwards sobre las acciones que pagan dividendos durante la vigencia, en donde teníamos una tasa que era compuesta semestralmente, entonces la tuvimos que convertir, y me parece que esta fue la fórmula que utilizamos en ese entonces, ¿no? Entonces esta es la justificación de por qué la convertimos de esa forma, para que ya estuviera todo en términos anuales. Entonces, una vez que ya tenemos este pequeño recordatorio, vamos a definir las tasas cero, que también son conocidas como tasas de interés cupón cero. Esta va a ser la tasa que se gana sobre una inversión que empieza hoy y dura N años. Es decir, tanto el interés como el capital se van a realizar al final de los N años y no va a haber pagos intermedios. La tasa cupón cero también es conocida como tasa spot o tasa cero a N años. Por ejemplo, si consideramos una tasa 0 a 5 años compuesta continuamente del 5% anual, eso significa que por 100 pesos invertidos a 5 años, el valor va a crecer a 128, es decir, sería la fórmula que vimos previamente. Esto fue porque no hubo pago de flujos intermedios. Por ejemplo, si nosotros consideramos las tasas de los bonos que pagan cupones, pues esas no serían tasas cupón cero porque estarían pagando cupones cada cierto periodo de tiempo dentro de la vigencia del bono. Bueno, aquí está, ¿no? Usualmente los bonos pagan cupones al tenedor de manera periódica. El principal del bono, que también conocemos como par value o como face value, se paga al final de la vida del bono. Entonces aquí vamos a ver un poquito de cómo estaría afectando en cuanto a evaluación y vamos a ver un enfoque alternativo, ¿no? El precio teórico de un bono usualmente se calcula con el valor, como el valor presente de todos los flujos que se recibirán del bono y en algunas veces se evalúa empleando la misma tasa de descuento para todos los flujos que serán pagados. O sea, lo que hacemos es fijamos la tasa de descuento, nos fijamos en los momentos en los que se van a estar pagando cupones y el vencimiento, que es donde se paga el principal, y todo eso lo traemos a valor presente con la misma tasa. Entonces, una forma o una alternativa para evaluarlo de manera más acertada es utilizar diferentes tasas cero para cada flujo de efectivo. Por ejemplo, vamos a considerar un bono que sea a 2 años por un principal de 100 pesos, que provee cupones a una tasa de 6% anual compuesta semestralmente. Y vamos a imaginar que tenemos las siguientes tasas cero. O sea, para un vencimiento de medio año, la tasa cero es de 5%. Para un vencimiento de un año, la tasa cero es de 5,8%. Y así hasta los 2 años, ¿no? Entonces, el valor de los cupones va a ser de 3 pesos, que sería el principal multiplicado por la tasa cupón, que en este caso, como paga cada 6 meses, pues se tiene que dividir entre 2. Entonces, sería 3 pesos cada 6 meses. Entonces, el precio teórico del bono sería, bajo este enfoque, sería ir trayendo a valor presente cada uno de esos 3 pesos, dependiendo del momento en donde nos encontremos, en medio año, en el año 1, en el año y medio y en el año 2. Y en lugar de que utilicemos la misma tasa para traer todos a valor presente, pues en cada momento vamos a tener una tasa diferente, que en el primer caso es del 5%, en el segundo caso es del 5,8, luego el 6,4 y luego el 6,8, ¿no? Y pues aquí estamos considerando la cantidad de 103 pesos porque se estarían pagando los 3 pesos del cupón más los 100 pesos del principal, ya que estamos llegando al vencimiento del bono. Entonces, eso nos daría que el bono debería de tener un precio teórico de 98,39 pesos.
También vamos a tener una tasa alternativa, bueno, una tasa diferente en cuanto a temas de bonos, que es el rendimiento del bono, o también conocido como el bond yield, que es una tasa de interés única que cuando se le aplica a todos los flujos de efectivo hace que el precio del bono sea igual a su precio de mercado. Es decir, ahorita ya determinamos que 98.39 es el precio teórico del bono o el precio del mercado. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora para hallar su rendimiento sería la misma expresión, solamente que ahorita ya queremos hallar una tasa que sea la misma, ¿no? O sea, vamos a tener una tasa traída medio año, la misma tasa traída un año, la misma tasa traída año y medio y la misma tasa traída a 2 años. Y necesitamos que esta expresión sea igual a 98.39, que es el rendimiento perdón, el rendimiento, el valor teórico, el precio teórico del bono. Entonces aquí ya podemos resolver a través de algún método y llegar a que esta tasa es de 6.76%. Entonces ese es otro tipo de tasa que se suele emplear, que es el rendimiento del bono o el bond yield. Ahora bien, una vez dicho esto, ya pasamos al tema de las curvas cupón cero o las curvas spot. Eh, Estas curvas lo que hacen es relacionar los tipos de interés de contado con sus plazos de vencimiento y se elabora a partir de instrumentos libres de riesgo. Vamos a tomar la TIE como ejemplo. Me voy a ir rápidamente a la página de Banxico. Aquí tenemos las tasas TIE, ¿no? Tenemos la tasa TIE de un día, la tasa TIE de 28 días, la de 91 días y la de 182 días. Entonces, si nosotros graficamos para cierto periodo de tiempo eh, cada una de estas tasas, obtendríamos una gráfica de este estilo, ¿no? Tendríamos la tasa en el momento 1, tendríamos la tasa en el momento 28, bueno, cuando pasen 28 días, cuando pasen 181 días, ¿no? Y esto sería ir graficando únicamente, bueno, acá lo que estoy haciendo es que estoy poniendo en lugar de que yo ponga días, lo estoy poniendo en términos anuales. Entonces, algo así estaríamos generando. Y esta es la curva cupón cero que nos está dando las tasas que nosotros obtendríamos desde el momento cero, o sea, el momento de iniciar la inversión, dependiendo de la duración del instrumento, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos obtener son las tasas que están entre cada uno de estos puntos, ¿no? Que al final como instrumentos no existirían. Por ejemplo, vemos que de un día pasa a 28 días, ¿no? Pero pudiésemos estar interesados tal vez en conocer qué pasa cuando cuál sería la tasa en el día 15, ¿no? Que nos estaría dando de rendimiento. Entonces, las curvas cupón cero nos van a servir para obtener todas estas tasas y existen varios métodos para ajustar la curva de interés cero. Vamos a partir de los datos, con los datos que tenemos, ¿no? En este caso de la TIE, que son 4 diferentes. Aquí en este caso, pues hoy, a la fecha de hoy, no hay una cotización para la TIE a 182 días. Tendría que ser, perdón, no hoy, la del 20, tendría que ser la del 21, porque igual no siempre, no están todos los días disponibles, ¿no? Entonces, vamos a tener varios métodos para ajustar estas curvas. Uno de ellos es el conocido como el bootstrap, otro es el método de Nelson y Siegel, y va a haber un siguiente método o otro método que es el de Svensson, que es una variación del método de Nelson y Siegel, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita el ejemplo de cómo estaríamos ajustando estas curvas con estos dos. La idea de esto es que nosotros tengamos una noción de cómo hacer esto, ¿no? Podríamos tener todo un curso completo sobre tasas de interés y sus estructuras de tiempo y poder adentrarnos más a fondo a cada uno de los métodos, pero en el contexto el curso de derivados, pues nos estaríamos alejando un poco si nos metemos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver de manera general cómo estaríamos haciendo esto y ya cuando estemos en la práctica, pues sí tendríamos que considerar que cuando queramos ajustar una curva cupón cero, pues sí tendríamos que estudiar un poquito mejor el método, ¿no? Por cuestiones de calidad de ajuste y todo eso, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter para nada en lo que es la calidad del ajuste, simplemente vamos a ver cómo se estaría haciendo el ajuste de la curva y cuáles son los resultados. Y pues esos resultados son los que estaríamos trabajando o empleando para la evaluación, pues en este caso ya sea de futuro sobre tasas de interés o sobre la evaluación de los swaps. Entonces, el modelo de Nelson y Siegel
para modelar las curvas de cupón cero. Igual tiene varias, tiene como ciertas variantes, ¿no? La que vamos a utilizar es esta porque encontré una paquetería en R que se llama GLCurve que nos da estos ajustes, ya nos ajusta el modelo, ¿no? Entonces, ese es el modelo que ellos están utilizando para el método de Nelson y Siegel. Y pues los parámetros son beta 0, beta 1, beta 2 y en este caso tienen un parámetro lambda y tau es el tiempo en el que estamos. El tiempo va a estar expresado en años, ¿no? Pese a que tengamos nosotros, por ejemplo, el tiempo en 28 días, 91 días, 182 días, lo vamos a tener que expresar en años para que podamos aplicar el modelo. Entonces, una vez que nosotros ya ajustamos este modelo, pues ya podemos generar la gráfica de la curva de cupón cero y también ya podemos generar las estimaciones de los rendimientos que estarían generando los vencimientos que están intermedios entre, por ejemplo, en este caso, entre 28 y 91 días, pues ya podríamos estar estimando cuál sería el rendimiento para 30 días, para 40 días, para 50 días, pero pues primero necesitaríamos obtener los parámetros, ¿no? El siguiente modelo va a ser el modelo de Svensson, que lo definen también de esta forma, y les digo, es un trabajo que está hecho con base en el modelo de Nelson y Siegel, pero pues es un modelo diferente al final del día, ¿no? Aquí siempre va a tener los parámetros de beta 0, beta 1 y beta 2, perdón, y beta 3, pero adicional, en lugar de que tenga solo un parámetro de lambda, perdón, va a tener un parámetro de lambda 1, un parámetro de lambda 2, ¿no? Y tau sigue siendo el tiempo. Ambos modelos los podemos ajustar con la paquetería de R que vamos a ver a continuación. Y pues bueno, una vez ajustado, estos serían los resultados para cada uno de los modelos. Este sería para el método de Nelson y Siegel, perdón, aquí no está o es lambda. Sería 1.64 para beta 0, 3.13 para beta 1, 6.74 para beta 2 y 1 para lambda, el parámetro lambda, ¿no? Aquí los estoy redondeando, pero la paquetería ahorita que la veamos nos va a dar como el valor de los parámetros o la estimación de los parámetros con varios decimales. Lo mismo estaría pasando con los parámetros del modelo de Svensson, ¿no? Nos estaría dando estos que nosotros vemos aquí. Y pues una vez que nosotros tenemos estos parámetros, perdón, ya podemos estar ajustando pues la curva que nosotros necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver en R cómo estaríamos haciendo este ajuste, ¿no? Que luego gráficamente se va a ver algo de ese estilo. La línea verde es la gráfica que se observa de simplemente graficar estos puntos, ¿no? O sea, 28 días con su tasa, un día con su tasa, 91 días con su tasa y 182 días con su tasa. La curva de color rojo es la curva que se está ajustando con el método de Nelson y Siegel y la curva de color negra, que no sé por qué aquí está saliendo verde otra vez, va a ser la que se está ajustando con el método de Svensson. Entonces, pues vamos a ver en R cómo funciona esto, ¿no? La librería se llama GLCurve y lo que estoy haciendo, estoy utilizando los datos de la TIE. Voy a leer este documento para que vean cómo es. Es la cotización histórica de la TIE por día. Y aquí tenemos pues la tía un día, la tía 28 días, la tía 91 días y la tía 182 días. Puse el histórico porque al final las funciones nos van a estimar el modelo para en cada uno de estos momentos. O sea, vamos a tener un modelo para este día, luego vamos a tener un modelo para este día, luego un modelo para este día y así, ¿no? Pero pues al final lo que nos estaría importando es el modelo para el último día, ¿no? Que cuando hice este ejemplo, el último día fue el 14 de octubre de 2021. Entonces, pues vamos a utilizar estos valores y vamos a estar ajustando el modelo para este momento. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, pues simplemente lo estoy convirtiendo a formatos de series de tiempo. Creo que no juego en las librerías ahora. Ahí está. Y pues primero lo que voy a graficar es la TIE, como la gráfica que vimos en la presentación, ¿no? O sea, solo con los puntos que tenemos, o sea, con estos puntos de aquí, bueno, los de la última fecha, que es la fila 22, estaríamos generando esta gráfica, ¿no? Y pues bueno, aquí lo que voy a hacer es que estoy creando un vector
que me da los vencimientos de la TIE, que pues es a un día, a 28 días, 91 días y 182 días. Y lo estoy dividiendo todo en 364 para que ya tengamos los vencimientos en términos del año. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la función para el modelo de Nelson y Siegel, así se llama tal cual la función, nelson.siegel, y tenemos que darle los datos en el argumento rate y el vector de vencimientos en el argumento de maturity, ¿no? Entonces, si yo llamo al objeto nspar, vamos a ver que lo que me está dando aquí son los parámetros del modelo para cada una de estas fechas, ¿no? Para el 30 de enero del 2020, estos son los parámetros. Para el 27 de febrero del 2020, estos son los parámetros. Y así nos da los parámetros para cada uno de los puntos, ¿no? El que nos estaría interesando ahorita, pues es el último, que sería el del 14 de octubre de 2021. Entonces, una vez que ya tengo los parámetros, la función, bueno, ya conociendo los parámetros, podríamos aplicar directamente la fórmula. Déjeme ir a donde está el modelo de Nelson. Aquí está. Ese es el modelo de Nelson y Siegel que están utilizando para describir la curva. Pues ya conociendo los parámetros, simplemente los sustituimos y tendríamos que ir pues sustituyendo los valores diferentes de tau que nosotros queramos, ¿no? De un día, 2 días, 3 días, pero en términos anuales. Entonces ya la función NSRates nos hace ese ajuste. Aquí los argumentos que le estoy dando es los parámetros del último día, que es esto, y los vencimientos nuevamente. Entonces ya después, si yo llamo al objeto Y, pues ya me da cada una de las tasas ajustadas a través de este modelo, ¿no? Incluso pudiésemos graficar cómo se ve. Aquí estoy agregando el despense. Voy a quitar esto. Ahí está, ¿no? Bueno, voy a omitir la leyenda. Pero pues la negra sería como que la curva observada y la roja sería la curva estimada a través de este modelo, ¿no? Ahora, el tema del ajuste, que también lo está describiendo, pues le digo, ahí no nos vamos a adentrar tanto. Lo que nosotros queremos hacer aquí es obtener una curva cupón cero para que después podamos obtener la curva forward y podamos hacer evaluaciones, ¿no? Pero pues en la práctica sí nos tendríamos que fijar un poquito más en cuanto al ajuste de la curva. Ahora, pues ya con estos parámetros yo podría estimar nuevos vencimientos. Por ejemplo, si yo creo un vector que vaya desde un día hasta 364 días y lo divido entre 364, pues ya lo que estaría haciendo es ajustar esta curva a todos estos vencimientos, que al final, pues si los multiplicamos por 364, estaría ajustando las curvas para cada uno de estos vencimientos, ¿no? Para un día, 2 días, 3 días y así hasta el año. Y pues lo que tendría que hacer es utilizar la función NSRates. Le voy a dar de nuevo los parámetros del modelo, pero en lugar de que yo le dé el vencimiento que había establecido, pues ya le voy a dar los nuevos vencimientos. Y con esto ya estaría generando pues mi curva mi curva cupón cero a través de los modelos a través del modelo con los parámetros que le acabo de dar. Entonces, si yo quisiera ver esto en un formatito de tabla, sería algo de este estilo. Le estoy agregando el tiempo en días, el tiempo en años y la tasa spot que estaríamos teniendo, ¿no? Entonces, con esto ya podemos armar nuestra curvita. Y aquí lo que hago es que estoy graficando nuevamente la TIE, o sea, la curva observada, la original, y le estoy agregando el ajuste que tenemos, ¿no? Entonces, así se estaría viendo. Y pues esos serían los datos ya de nuestras tasas spot. Ahora, con el modelo de Svensson, haríamos algo muy similar. Siempre tengo que crear el vector de los vencimientos, que son parte de las observaciones. Luego estoy creando un objeto que se llama A y la función que vamos a aplicar es la de Svensson. Y aquí ya le estoy dando directamente el último día que tengo en mis datos, ¿no? Para que no me cree los parámetros de todos. Entonces, si yo llamo a A, lo que vamos a ver pues son los parámetros de beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, tau 1 y tau 2, que aquí le llama tau 1 y tau 2, pero realmente es lambda 1 y lambda 2. Si nos vamos a la forma del modelo que tenemos aquí, esta es la que sirve para describir a las tasas spot.
que, bueno, lo que hace Svensson es que directamente su modelo es este y describe las tasas forward, pero a partir de las tasas forward se pueden estimar las tasas spot. Entonces, de entrada, como no hemos visto todavía tasas forward, pues me estoy yendo directamente a este modelo y esos serían los parámetros que estaríamos utilizando para emplear esta de aquí, ¿no? Y pues de nuevo, la función sRates, muy similar a la de nsRates, lo que va a hacer es ajustarnos con base en estos parámetros las tasas de la curva, ¿no? Entonces voy a llamar aquí, pues esas serían las tasas que nos estaría ajustando a través de este modelo. Las podemos graficar. Aquí lo que estoy haciendo de nuevo es graficar la curva original, la que es observable, y luego estoy graficando las líneas que, se está corrigiendo el tema de los colores, las líneas que serían ya pues el modelo ajustado, ¿no? Que en este caso pues queda casi idéntico, ¿no? Yo le puedo agregar la leyenda y pues tenemos la negra, es la curva cero ajustada, y no al revés, esta es la, le estoy dando, sí, es la curva ajustada y la roja es la curva observada. Y pues también pudiésemos estimar nuevos parámetros, perdón, nuevos vencimientos. Estoy haciendo lo mismo, el vector con los vencimientos de un año, o sea, desde un día hasta un año. Y pues estoy creando el objeto nuevas spot 2. Y le aplico la función sRates, muy similar. Acuérdense que aquí era nsRates, aquí es sRates nada más. Y aquí el argumento sí cambia. Le doy los parámetros, le doy los vencimientos y aquí le indico qué tipo de tasa quiero ajustar. Si quiero ajustar la spot, perdón, la forward o si quiero ajustar la spot. Entonces aquí le estoy diciendo que quiero la spot y eso es algo que con el método de Nelson y Siegel no se puede hacer. O sea, en estricta teoría, con este modelo sí podemos hallar las forward también, que sería integrando, ¿no? Si nosotros integramos esto, el modelo resultante, pues sería el que nos estaría dando las forward. Pero por alguna extraña razón, pues esta librería no está, no tiene habilitada esta opción, eso solo lo tiene habilitado con el Svensson, pues que sería lo contrario, ¿no? Nos da las forward y lo que tenemos que hacer es derivar y ya podemos hallar las spot. Entonces, pues bueno, voy a aplicar esa función y luego voy a graficar y así es como se está viendo. Vemos que aquí tiene como que un pequeño comportamiento raro, pero pues es lo que está generando el modelo, ¿no? Y así lo que quisiéramos ver en formato de tabla, pues sería algo de este estilo, ¿no? Tenemos el tiempo en días, el tiempo en años y la tasa spot que nosotros estamos estimando o generando a través del modelo de Svensson. Y también pues ya podríamos hacer la gráfica con todo, ¿no? Esta es la gráfica con las observaciones originales, las que encontramos en Banxico. Esta es la curva con el modelo de Nelson y Siegel y esta sería la curva con el modelo de Svensson. Le agrego aquí ya la leyenda y pues ya tenemos la descripción. Así es como se estaría viendo, que es la grafiquita que les estaba presentando, esta gráfica de aquí. Entonces, pues bueno, ya finalmente lo que estoy haciendo es que pues estoy agregando todo en uno, o sea, tengo los días, o sea, ya no se lo puse, ya no le puse los vencimientos en términos de años, sino que les puse únicamente los días. Tenemos el ajuste con el método de Nelson y Siegel y tenemos el ajuste con el método de Svensson. Entonces vemos que esa curvita que se generaba por aquí es porque en los segundos valores disminuye, ¿no? Mientras que aquí lo que hace es que está creciendo. Bueno, esta creo que es la misma gráfica, se las puse dos veces. Aquí está, sí. Entonces, pues lo que voy a hacer es que creé un archivo de Excel con esta información y pues ahorita vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Eso es lo relacionado a las curvas cupón cero. O sea, de nuevo nos estaría dando cuánto rendimiento nosotros estuviéramos obteniendo dependiendo del vencimiento, considerando que estamos iniciando la inversión, ¿no? O sea, es al momento de hoy, que en este caso, como lo hicimos para el 14 de octubre, es, si al 14 de octubre invirtiéramos, por ejemplo, ay, perdón, ¿dónde está mi R? Lo perdí. Aquí está. Lo que nos dice eso es que, por ejemplo, si al 14 de octubre nosotros invertimos a 2 días, ese es el rendimiento, ¿no? Si invertimos a 3 días, ese es el rendimiento. Si invertimos a 6 días, ese es el rendimiento. Pero todo considerando que estamos posicionados en el 14 de octubre, que es la fecha en la que hicimos el ajuste del modelo. Ok, ahora una vez que ya tenemos esto, ya pasamos con las tasas forward. Las tasas forward, igual las platicamos un poquito sobre estas tasas en el video de futuros.
y forwards, pero pues ahorita vamos a aterrizarlo un poquito más, ¿no? Estas tasas son tasas de interés futuras que están implicadas por una curva cero para periodos de tiempo en el futuro. Entonces, para ver su uso, vamos a ilustrarlo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos estas tasas spot y que ya tenemos las tasas forward. O sea, hasta ahorita no hemos visto cómo las vamos a obtener, pero vamos a pensar que ya las tenemos y esa es la información, ¿no? A un año tenemos una tasa spot de 3%, a 2 años una tasa spot de 4% y tasa forward de 5%, a 3 años y así nos vamos, ¿no? Entonces, las tasas spot representan lo que se obtendría de rendimiento si se invirtiera cierto capital de acuerdo con el plazo. Eso es lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, a un año, ese es el rendimiento que estaríamos teniendo. A 2 años, ese es el rendimiento que estaríamos teniendo, ¿no? Sería simplemente por 100 pesos a un año crecería el 3%. Es la tasa spot, ¿no? Por 100 pesos a 2 años crecería un 4%, que es igual, sigue siendo la tasa spot. Ahora, la tasa forward en el periodo 2 vemos que es del 5%. Y esta es la tasa que está implicada por las tasas cero entre el final del año 1 y el final del año 2. O sea, cuando termina el 1 y cuando termina el 2, ¿no? Entonces, puede ser calculada a partir de la tasa de un año, que es del 3%, y la tasa de 2 años, que es del 4%. Técnicamente esta tasa es la tasa de interés para el año 2 cuando se combina con el 3% del año 1 y resulta del 4% para todo el periodo. O sea, lo que quiere decir esto, yo ya sé que por 2 años estoy obteniendo un rendimiento del 4%. Ahora, esta tasa lo que me dice es que si yo invierto igual al inicio a un año a 3% y luego invierto cuando termine ese año por otro año al 5%, al final voy a haber tenido este rendimiento del 4%, ¿no? Y pues vamos a verificarlo. Para demostrar que 5% es la tasa forward adecuada, podemos hacer una verificación. La tasa de interés del 3% la tasa de interés del año 1 es el 3% y la tasa de interés del año 2 es del 5%. Esta es la tasa forward y esta es la tasa spot. Entonces, esto lo que haría es que la inversión de 100 pesos crezca. En el primer año va a crecer 3% y en el segundo año va a crecer 5%. O sea, los 100 pesos al 3% que es el spot del primer año y luego al 5% que es la forward del segundo año. Esto nos da un rendimiento, bueno, un valor futuro de 108.33. Por otro lado, si nosotros invertimos directamente a 2 años, entonces este 100, la tasa spot de 2 años es de 4%. Entonces este 100 crecería 4% por 2 años y nos daría 108.33, que es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que aquí lo que hicimos fue dividirlo en periodos de un año, ¿no? Utilizando la tasa spot al inicio y la tasa forward de un año del segundo periodo. Y aquí ya directamente usando la tasa spot de 2 años. Si tomamos, por ejemplo, una inversión de 100 pesos a 3 años, con las tasas spot, nosotros vemos que la tasa es de 4.6%. Entonces, si yo invierto 100 pesos a 3 años, estaría creciendo mi dinero a 114.69. Y esto sería lo mismo a que yo lo invierta por un año a la tasa spot, que es la del 3%, luego por un año a la tasa forward y luego por otro año a la tasa forward del siguiente periodo. O sea, el primer año lo invierto a la spot, que es la que está vigente en ese momento. Al segundo año lo invertiría a la tasa forward, que es la tasa futura del segundo año. Y al tercer año lo invertiría a la tasa forward, que igual sería la futura del tercer año, del 5.8%. Y esto también me estaría haciendo que mi dinero crezca a 114.79. O bien, puedo invertir los 100 pesos a 2 años con la tasa spot que yo conozco al momento de que inició la inversión. Y luego, cuando termine el año 2 le invierto por un año más a la tasa forward de 5.8%, ¿no? Y esto pues ya sería solamente para un año. Eso ya también sería un plazo de 3 años y también crecería al 114.79 pesos. Entonces, ese es el uso que se le da a las tasas forward. Las tasas forward son las tasas futuras que estarían implicadas por las tasas spot
vigentes al momento, ¿no? Entonces, la razón por la cual nosotros construimos la curva cupón cero es porque con esas curvas nosotros podemos construir la tasa forward y con esas tasas forward pues ya podemos hacer las valuaciones tanto de swaps como de los futuros sobre tasas de interés, ¿no? Porque esas serían como que las que estarían vigentes cuando llegue ese momento. Esas serían las tasas futuras. Y pues bueno, en general, si nosotros tenemos R1 y R2, que son tasa cero para los vencimientos T1 y T2 respectivamente, y si denotamos a RF como la tasa forward para el periodo de tiempo entre T1 y T2, entonces esta es la fórmula que nosotros estaríamos empleando para determinar esta tasa forward que nosotros tenemos aquí. O sea, tendríamos que tomar la tasa 2 multiplicada por el vencimiento, le restamos la tasa 1 multiplicada por el vencimiento y eso lo dividimos entre la diferencia de los vencimientos, ¿no? Que al final del día viene siendo como un promedio que estamos haciendo de esas tasas. Entonces, y pues bueno, ya para terminar, vamos a ver el ejemplo con el archivo que acabo de generar, que es el que obtuve de la TIE a través del método de Nelson y Siegel, ¿no? Que al final vimos que son dos métodos diferentes, ¿no? Los dos sirven para ajustar curvas spot, pero ahorita voy a tomar únicamente el método de Nelson y Siegel ya para ver cómo estaríamos obteniendo las tasas forward, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos estas tasas spot, lo que tenemos es justamente la curva de cupón cero y lo que quisiéramos hacer pues es obtener las tasas forward, ¿no? Entonces voy a crear una nueva columna aquí donde solamente voy a dividir entre 100 para que ya lo tenga en tanto por ciento y aquí voy a crear mi columna de tasas forward. Entonces, de acuerdo con la fórmula, pues si se acuerdan del ejemplo, en el primero no hay, es a partir del segundo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es estar calculando estos promedios. Entonces, me voy a posicionar en el periodo número 2, o sea, en el día 2. Y lo que voy a hacer es tomar la tasa spot de ese momento, multiplicarla por su duración, menos la tasa spot del periodo anterior, multiplicarla por su duración y lo dividimos entre la diferencia de las duraciones, ¿ok? Y esto ya vendría siendo la tasa forward. Entonces, si nosotros graficamos, ya estaríamos obteniendo las curvas tanto cupón cero como la curva forward. Entonces, ya para comprobar, perdón, que hicimos bien las cosas, vamos a ver un ejemplo con un capital de 100. Entonces, pues de entrada, lo que podríamos hacer es multiplicar este 100. Si vamos a considerar la tasa spot, pues vamos a suponer que lo vamos a invertir a 2 años, ¿no? Entonces, con esta tasa spot, lo único que tendríamos que hacer es multiplicarlo, perdón, no son 2 años, son 2 días, este tiempo es en días. Entonces, lo que tendría que hacer es multiplicarlo por el número de días entre 360. Vamos a considerar años de 360. Entonces, como esta, o sea, en un momento inicial 0, estamos invirtiendo 100 pesos y la tasa spot vigente para 2 días sería esta. Entonces, nuestra cantidad crecería a este valor. Ahora bien, otra cosa que podríamos hacer para verificar la cuestión de las tasas forward sería pues invertir esos 100 pesos únicamente por un día. Entonces tendríamos que hacer 1 entre 360 y eso lo multiplicamos por la tasa forward de otro día. Y estaríamos llegando a lo mismo. O sea, tenemos las mismas cantidades. Aquí está. Y bien, pues para comprobar podemos hacerlo con una duración de 3 días. Podemos invertir directamente estos 100 pesos con la tasa spot de 3 días. Eso haría que nuestros 100 pesos crezcan a 100 pesos con 0,4 centavos. O bien, podemos tomar esos mismos 100 pesos y los podemos invertir por un año, por un día déjenme poner aquí. Ok, eso sería los 100 pesos en el primer periodo de un día. Luego lo invertiríamos con la tasa futura, que sería del siguiente día, y siempre sería por un día. Y luego lo invertiríamos por la tasa futura del tercer día, también por un día, ¿no? Acuérdense que al final la duración tiene que ser los 3 días iniciales. Entonces esto ya nos da otra vez lo mismo. Y por último, pues pudiéramos, invertir estos 100 pesos por 2 días directamente con la tasa spot de 2 días.
y luego simplemente invertirlo un día más con la tasa futura por un día. Y también estaríamos llegando a lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya vimos, bueno, con el método de Nelson y Siegel podemos obtener la curva cupón cero y luego con las fórmulas que acabamos de ver podemos obtener las tasas forward. Y pues aclaro, esas tasas forward serían por una duración de un día, solamente que estarían iniciando en un periodo futuro. Entonces, esa sería la tasa forward de un día, del día 2. Esa sería la tasa forward de un día, del día 3, de un día, del día 4 y así en adelante, ¿no? Entonces, pues nada, con eso estamos concluyendo el video y solo para recapitular, lo que hemos hecho es ver cómo obtener o cómo ajustar una curva cupón cero. Vimos dos métodos, el de Nelson y Siegel y el de Svensson, y vimos cómo calcular las tasas forward. No, esto al final del día nos va a servir para que nosotros podamos evaluar tanto la cuestión de futuros sobre tasas de interés, como los forward rate agreements y los swaps que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces ya no nos vamos a adentrar más, o sea, sí hay mucho más que ver en cuanto a las curvas forward y curvas cupón cero, o sea, cómo ajustar mejor el modelo, otras formas de ajustar, se puede hacer también en Excel con regresión, o sea, hay mucho más que ver, ¿no? Pero para efectos del curso no nos vamos a adentrar tanto en este tema, sino que pues ya vimos cómo obtenerlo de una manera general. Y ahora vamos a utilizar esos resultados para hacer las evaluaciones, teniendo en cuenta que en el futuro, o bueno, en la práctica, si nosotros quisiéramos hacer este tipo de evaluaciones de estos instrumentos, pues sí tendríamos que dedicarle un poquito más de tiempo a la parte del ajuste de las curvas, ¿no? Ahora, para efectos didácticos, pues con este primer ajuste que ya tenemos está bien y es el que vamos a estar empleando. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta aquí y si aún no se han suscrito, suscríbanse por favor al canal. Nos vemos.